Hola damas y caballeros, y bienvenidos de nuevo al Golden Reseña eArt. Hoy, debido a mi participación en el reciente concurso de críticas Desafío Cartoons, reseñaré Wario Land 4, un juego de mi infancia y un clásico en internet entre los fans de Wario. Pero antes de eso, os muestro mi tabla de calificaciones del medio artístico interactivo. La historia de Wario Land 4 es sencilla. Todo comienza cuando Wario, tras enterarse en el periódico del hallazgo de un templo, sale disparado de aventura en su coche a por todo ese botín. Pero queda atrapado en el templo y deberá escapar recolectando unas gemas para abrir una puerta del jefe al final de cada pasillo, hasta desbloquear el pasillo de oro y vencer al jefe final, la Golden Diva. No, ese Golden no. Bromas aparte, a lo largo de las batallas con los jefes podremos ganar unos tesoros según nuestro desempeño en el combate, los cuales bloquearán 4 finales con sutiles diferencias entre sí. El protagonista Wario no es un personaje muy complejo, pero sí está bien caracterizado en las cinemáticas y en sus animaciones, siendo alguien pícaro, valiente, masculino y bruto. Luego, el siguiente personaje más relevante es la princesa Shokora. Un personaje que casi puede parecer plano, sin embargo, si nos detenemos y analizamos las pistas del juego, descubrimos una personalidad más compleja. A lo largo del juego nos acompañará en forma de gato o de sombra, necesitando de nuestras monedas para ayudarnos contra los jefes y finalmente contra Golden Diva. Es una princesa que maneja la magia y con cierta capacidad de enfrentar al jefe final. Sin embargo, requerirá de la ayuda de Wario, quien la ayudará de forma indirecta. Si prestamos atención, podremos ver cómo ella es la DJ de los discos que nos vamos encontrando a lo largo del juego. De resto, solo hay enemigos de fondo, un fantasma que nos abrirá las puertas de cada nivel y un viejo arqueólogo que nos encontraremos por la pirámide y en la zona rosa. El lore del juego no es muy complejo, sin embargo, a partir de las cinemáticas, los tesoros, etc., podremos dilucidar quién es Shokora y qué es este templo. Siendo un apartado que no es ni bueno ni mediocre, tambaleando entre lo meramente funcional y lo más creativo y complejo, contando con una simple pero funcional historia, unos personajes simples pero bien caracterizados y uno con cierta complejidad, y un lore un poco más complejo que lo meramente necesario, el apartado de historia y personajes recibe un 6 de 10, que sobre 3,5 da 2 puntos. Bueno, siguiendo, las mecánicas son muy creativas, permitiendo al jugador realizar varios movimientos con Wario, de ataque, de defensa ante enemigos, para resolver puzzles y abrir caminos secretos, etc. A su vez, contaremos con una serie de transformaciones muy creativas, que se activan al tocar X enemigos u objetos, y que van desde engordar para aplastar enemigos y bloques, convertirse en un muelle para saltar a zonas lejanas, ser picado e hincharse para volar, convertirse en un murciélago para volar libremente para cazar zonas inaccesibles, etc. Además, también habrán ciertas mecánicas que aprovechan la hitbox del jugador y del entorno y los enemigos. Así, habrá zonas que solo pueden ser alcanzadas si golpeamos a un enemigo, y cuando quede boca arriba saltamos encima de este con la precisión suficiente para obtener el impulso deseado. Continuando, en cuanto a las mecánicas principales, estas son bastante sencillas pero pulidas. Al comenzar nos encontraremos dentro de la pirámide con un pasillo desbloqueado. Después deberemos ir al nivel buscando recolectar las 4 piezas para formar las gemas que nos abrirán la puerta del jefe del respectivo pasillo, y una llave fantasma para desbloquear el pasillo al jefe y los minijuegos. Cuando ya tengamos las piezas para la gema, o no,
Si nos encontramos con el interruptor de los portales, se activará una cuenta atrás y se bloquearán o desbloquearán ciertos caminos previamente bloqueados. Si tardamos mucho y se acaba la cuenta atrás, empezaremos a perder las monedas que hemos recogido del nivel hasta morir. El juego es sumamente creativo en cuanto al uso de esta carrera contrarreloj, poniéndonos a veces buscar gemas, etcétera, bajo el contrarreloj. Luego, tras completar el primer nivel y el jefe final del tutorial, se desbloquean 4 pasillos con 4 niveles respectivamente. Y el último pasillo, tras completar los 5 niveles principales, el pasillo dorado con un nivel final y la jefa final. Por otro lado, tendremos acceso, tras desbloquear todos los niveles, a una sala de minijuegos con un total de 3. Esto será al completar los niveles de cada pasillo. Estos, si bien no son la gran cosa, son funcionales y servirán para recolectar las monedas, que podremos canjear por power-ups para Shokora al inicio de las batallas con los jefes. Como si de alguna magia se tratara, estas monedas otorgarán mayor o menor fuerza que permitirá a Shokora, en forma de sombra, asestar unos cuantos golpes al jefe de cada pasillo. Y deberás elegir bien qué power-up usar en cada jefe, porque algunos serán más efectivos que otros según el jefe. Además, por los niveles nos encontraremos una serie de tuberías púrpuras que nos llevarán a unos puzzles que irán aumentando su dificultad según el pasillo. Por otra parte, algunos puzzles pueden ser resueltos al menos de 2 formas distintas. Y cabe recalcar que las zonas rosas no serán los únicos puzzles. Asimismo, en cada nivel, a excepción del Golden Passage, podremos encontrar escondidos unos cofres que nos recuperarán la vida y sumarán 500 monedas. Opcionalmente, podremos buscar unos CDs escondidos en cada nivel. Estos CDs podrán ser reproducidos en la sala de sonido. Por último, según mezclamos más rápido o no a cada jefe, podremos rescatar más o menos tesoros, que serán clave en cuanto a desbloquear una variación del final u otra. Cabe recalcar que cada nivel derrocha mucha creatividad, en mayor o menor medida, siendo así que varios niveles cuentan con mecánicas únicas, como el fantasma que te persigue robándote las monedas que te dejas por el camino y robándote la llave en contrarreloj de Crescent Moon Village, la alfombra voladora del nivel Arabian Night, la carrera de dominó en Domino Row, el juego de azar y casillas de The Big Board, etc. Algunas de estas mecánicas pudieron haberse utilizado en más de un nivel, como si pasa con el Wario gordo, Wario hinchado, Wario en llamas, etc. En cuanto a la rejugabilidad, tendremos 3 modos de juego: normal, difícil y super difícil. Cada uno de ellos cambiando para peor las localizaciones de cada trozo de gema y disco, añadiendo más y exclusivos enemigos y acortando los tiempos de contrarreloj según incremente la dificultad. La dificultad super difícil solo puede ser desbloqueada tras completar el juego en difícil. Por otra parte, también podemos conseguir una serie de coronas según nuestra cantidad de monedas al terminar cada nivel, siendo ninguna corona la más baja, seguido de la corona de bronce, luego la de plata y finalmente la de oro, a partir de 10.000 monedas. Esto abre la posibilidad a rejugar los niveles buscando los secretos y recolectando cuanto dinero veas. También, si recolectamos todos los CDs, nos aparecerá una opción de karaoke en la sala de sonido. En cuanto a lo negativo, en ciertas zonas hay partes poco intuitivas. Por ejemplo, cuando la clave para resolver un puzzle, etc., se encuentra tapada por una pared normal, como en Monsoon Jungle, etc. Por último, según completemos de mejor o peor manera el juego, recolectando más o menos tesoros en cada jefe, obtendremos 4 variaciones leves del final, con una versión más joven o adulta de Shokora y variaciones en flashbacks de los créditos y la imagen final. Sin extenderme más, teniendo este apartado creativas mecánicas bien cohesionadas al gameplay, que quizás algunas pudieron ser pulidas y usadas más, y contando con una considerable rejugabilidad, este apartado recibe un sólido 8,25 de 10, que sobre 3 puntos dan un 2,4
475 puntos. Prosiguiendo, los diseños de los personajes, enemigos, jefes, ítems, etc. son muy creativos, con toques caricaturescos, exagerando mucho ciertos rasgos y con algunas animaciones bastante expresivas y fluidas. Cómo se deforma Wario en cada una de sus transformaciones, los diseños de los jefes de cada pasillo, con un toque más oscuro y bizarro que otros diseños de sagas similares como Super Mario, etc. También los escenarios con un toque más oscuro o adulto, véase el Toxic Landfill, Forty Below Fridge, The Curious Factory, etc. Y los demás niveles tienen un gran trabajo de diseño, haciéndolos muy vistosos, cada uno teniendo su toque identitario, con una temática en particular, relacionada a su pasillo, pero variando mucho a excepción de la linealidad del pasillo Esmeralda. En cuanto al pixel art, este es muy bueno, con colores muy vivos o no, dependiendo de la necesidad, y con cierto detallismo, sin perder el toque simple caricaturesco. También el apartado visual sabe apoyar muy bien al gameplay, siendo muy intuitivo a la hora de explicar qué hacer. Como ejemplo estrella estaría el primer nivel, Hall of Hieroglyphics, y sus instrucciones visuales. Pero sobre todo, el punto álgido del pixel art lo podemos contemplar en las cinemáticas del principio del juego y del final, con gráficos muy trabajados y bonitos. Es decir, sí, es un estilo de dibujo algo grotesco y exagerado, pero por otro lado, está bien realizado, viéndose bien. Otro punto clave son los efectos visuales, tales como la deformación de Wario al entrar al vórtice, la distorsión de los fondos del nivel en contrarreloj, las imágenes en la pantalla al reproducir un CD, etc. Como punto más negativo, si bien es expresivo, no lo es tanto como por ejemplo Pizza Tower, entre otros. Por último, en cuanto a diseño de interfaz, es muy intuitivo, destacando los elementos claramente y no sobresaturando al jugador con iconos y datos. En conclusión, este es un muy buen apartado, siendo muy experimental, surrealista y bizarro, en el sentido anglosajón del término. Por eso recibe un 8 de 10, que sobre 2 puntos da un 1,6 puntos. Finalizando con el último apartado, el host es muy bueno, acompañando de forma genial la ambientación del juego. Si bien no todas las canciones son memorables o extensas, varias son icónicas debido a su creatividad. Los estilos musicales son variados, pero principalmente combina blues, soul, folk, country, jazz, metal, etc. Además de mezclar de samples de diferentes canciones. Asimismo, cada host de cada nivel variará según las circunstancias. Por ejemplo, si entramos en una cueva, el host variará algo. Si Wario se agacha, la música se ralentizará tenuemente. Si Wario está en llamas, se altera y acelera. Si Wario rueda, se acelera, etc. En cuanto a efectos de sonido, estos no solo son funcionales y únicos, sino que muchas veces se utilizan de forma bizarra y aleatoria, dando un toque de locura al juego. Por ejemplo, Wario puede reírse al ser golpeado, gritar de dolor al encontrar un cofre, repetir una palabra en un loop, reproducirse un sonido extraño cuando mantenemos quieto a Wario por un largo tiempo, etc. Por otro lado, la música, si se le puede decir así, que reproducen los CDs, es totalmente experimental y bizarra. Esto, lejos de ser un error, es algo más interesante que simplemente poder escuchar el soundtrack del juego. Esta, en algunos casos, se compone de una combinación armónica de diferentes sonidos y ciertas melodías. Además, algunas canciones de los CDs tratan de narrar alguna historia. Por último, antes de concluir, pondré brevemente 3 canciones que me gustaría resaltar y 3 efectos de sonido.
¡Mamma mía! ¡Y rayo! En resumidas cuentas, contando este apartado con una música muy buena y experimental, pero funcional al gameplay y a la historia, y unos efectos de sonido muy experimentales, pero funcionales, el apartado sonoro recibe un 8 de 10 que sobre 1,5 da 1,2 puntos. Para finalizar, la suma de todas las puntuaciones de cada apartado nos termina dando un 7,275 de 10, que redondeando, para no marear, queda un sólido 7 de 10. En definitiva, Wario Land 4 es una joyita de la época de la Game Boy Advance, y un buen juego lleno de pasión y experimentación puesta en él. Antes de terminar el vídeo, agradezco vuestra atención y en especial a los organizadores de este concurso. Adiós y que Dios les bendiga. Hasta la próxima.